Pues bueno, en la clase de hoy vamos a estar trabajando con el siguiente tema, que es semejanza de triángulos. Este tema, por ahí en un ratito más, ustedes van a poder apreciar un elemento que son las razones o la proporcionalidad que nosotros hemos trabajado en unas clases previas. Recuerden que si por ahí no lo tienen presente, pues pueden checar en los videos anteriores que están publicados para pues que vayamos a la par, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere la semejanza de triángulos? En pantalla tenemos del lado izquierdo dos triángulos. Recuerden que los triángulos están delimitados por vértices, que en este caso nosotros los vamos a trabajar con las letras mayúsculas, lados, que están mencionados con las letras minúsculas, y además los ángulos internos. En este caso nosotros decimos que dos triángulos son semejantes, ojo, son semejantes. Y vamos a subrayar la palabra semejantes, siempre y cuando tengan la misma forma, pero no el mismo tamaño, ¿de acuerdo? Van a ser semejantes si tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Y dentro de este principio, pues vamos a encontrar dos propiedades fundamentales de la semejanza de triángulos. La primera propiedad nos dice lo siguiente: que los ángulos, correspondientes son iguales o son congruentes. ¿Esto a qué se refiere? De nueva cuenta, si observamos la figura, las dos figuras, los dos triángulos, podemos decir lo siguiente: es el ángulo A va a ser ', al ángulo A'. Esto que tenemos delimitado a este lado. El ángulo B va a ser igual, es decir, tiene la misma medida que el ángulo B'. Y por último, pues obviamente el ángulo C tiene la misma medida que el ángulo C'. Entonces, no importa si no tienen el mismo tamaño, lo importante aquí es que la magnitud de los ángulos correspondientes sean iguales. ¿De acuerdo? Aquí, como les decía, pues bueno, para este ejercicio estamos trabajando con las letras primas, A', B', C'. Son los respectivos ángulos correspondientes. Pero vamos a suponer que por aquí yo le cambio el nombre a cada uno de los vértices. Vamos a llamar el vértice D, el vértice E y el vértice F. ¿Qué podemos decir? Pues que los ángulos correspondientes ahora, ¿cuáles serían? C es correspondiente con el ángulo E. ¿De acuerdo? Entonces voy a cambiarlo de este lado. El ángulo B es correspondiente con el ángulo D. Y por último, el ángulo A, pues va a ser correspondiente con el ángulo F, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere con que los ángulos sean correspondientes, es decir, que están ubicados en el mismo vértice, y en ese caso, pues tienen exactamente la misma magnitud. Ahora, este es el primer principio. El segundo principio nos dice lo siguiente: si la razón de cada par de lados homólogos, y esto también es importante, lados homólogos, es una constante, es constante, perdón, es decir, sus lados son proporcionales. Y aquí fíjense, de nueva cuenta voy a hacer un cambio de literales, porque aquí las tenemos en minúsculas y aquí del otro lado las tenemos, pero como valores primos. En este caso, pues vamos también a cambiar las letras para que pues ustedes sepan a qué hacemos referencia. Entonces, acuérdense, vamos a tomar el nombre del ángulo opuesto, es decir, este sería el segmento F minúscula, E minúscula y D minúscula. Entonces, ¿a qué hace referencia con los lados homólogos? Pues bueno, en este caso son los lados que están ubicados justamente en los mismos segmentos. Entonces, podemos decir que el ángulo A es correspondiente o es homólogo con el ángulo F. Lo coloco de este lado. El ángulo C es correspondiente con el ángulo E, también aquí lo cambiamos. Y por último, el ángulo B, pues obviamente va a ser correspondiente con el lado D. ¿De acuerdo? Y entonces, pues ya aquí tenemos esta correspondencia. Es decir, que A sobre F debe de ser igual a B sobre D, y esto a su vez va a ser igual a C sobre E. A esto hacemos referencia cuando mencionamos la parte de la razón y la proporcionalidad, que como se los comentaba anteriormente, pues son elementos que nosotros hemos trabajado anteriormente
en las clases que hemos tenido atrás y que ustedes pueden checar en los videos. Ahora bien, vamos a llevar a cabo el siguiente ejercicio. Fíjense, en este caso nos están dando dos triángulos que son semejantes. Aquí en realidad pareciera que son del mismo tamaño, sin embargo uno es más grande más grande que el otro. Aquí nos están preguntando cuál es el valor de X, ¿de acuerdo? Y entonces lo que nosotros podemos trabajar con estos elementos pues es hacerlo a partir de la propiedad número 2, en la cual vamos a estar trabajando con los lados homólogos. Ojo, este es un primer ejemplo y ahorita vamos a hacer otro más. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? Fíjense, el segmento que va de M a O, esta es una forma de escribirlo, pues obviamente tiene que ser proporcional con qué segmento. Si nosotros nos ponemos a analizar la imagen, pues obviamente aquí vamos a revisar o vamos a observar que es congruente o proporcional con el ángulo, con el segmento M' O, ¿de acuerdo? Que es este segmentito que nosotros tenemos. Y ahora, si nosotros hacemos la comparativa con algún otro elemento, pues podemos decir que el ángulo, perdón, otra vez, no es ángulo, es segmento, que el segmento MAN tiene que ser proporcional con el segmento de M' a N', ¿de acuerdo? Ojo con lo que estamos aquí trabajando. Si yo en la parte superior, como numerador, tomo el elemento, vamos a llamarle del triángulo 1, es forzoso que del otro lado de la igualdad, también el elemento que esté ubicado como numerador sea referente a este triángulo 1. Es decir, yo no lo puedo poner como un denominador. Forzosamente, si coloco esta igualdad o este elemento como numerador, pues del otro lado también lo tengo que posicionar como un numerador, ¿de acuerdo? Y entonces, pues con estos elementos que nosotros tenemos, podemos ir sustituyendo elementos. El elemento que va de M a O vale 9 unidades. Sobre el segmento M' a O, que sí es un dato que nosotros conocemos, que es 6. ¿Verdad? Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Nuevamente revisamos cuánto vale el segmento de M a N. Pues vale X. Es la variable que nosotros necesitamos encontrar. Por lo tanto, pues aquí nada más nos falta identificar el segmento de M' a N', que vale un 8. Entonces ya tenemos formulada la siguiente ecuación. 9 sextos es igual a X sobre 8. Por lo tanto, ya nosotros aquí podemos llevar a cabo un despeje. Y entonces, para llevar a cabo el despeje, pues, ¿qué decimos? Voy a realizar de este lado. Me estorba el 8, que está dividiendo, por lo tanto, lo tengo que pasar del otro lado, multiplicando. Entonces, ¿qué decimos? 9 por 8 sobre 6 tiene que ser igual a X. Llevamos a cabo la multiplicación, 9 por 8 son 72 sobre 6, esto debe ser igual a X, y por último 72 sobre 6, pues esto nos queda igual a 12. Entonces X es igual a 12, ¿de acuerdo? Podemos hacer la comprobación para verificar que se cumple justamente esta razón. Voy a borrar lo que tenemos del lado izquierdo y vamos a llevar a cabo pues justamente esta verificación. Tenemos 9 sextos y si nosotros sacamos el valor de esta propiedad, es decir, podemos ir simplificando el elemento, pues ¿qué decimos? Ambos son múltiplos de 3, entonces arriba me queda 3 medios, ¿de acuerdo? Esa es la razón correspondiente a los segmentos que tenemos del lado izquierdo. Ahora vamos a trabajar con el otro elemento. Tenemos 12, que es el valor de X, sobre 8. Y entonces, pues podemos simplificar. Ambos son pares, son múltiplos de 2, por lo tanto decimos 2 entre 2. Esto se convierte en 6, sobre 8 entre 2, que se convierte en 4. De nueva cuenta, ambos son elementos pares, es decir, múltiplos de 2. 6 entre 2, esto se convierte en 3, sobre 4 sobre 2, que se convierte en un 2. Entonces, la razón, pues obviamente se cumple. 3 medios es igual a 3 medios. ¿De acuerdo?
Bien, para comprobar que tienen comprendido ya este elemento de la semejanza de triángulo, vamos a resolver los dos siguientes ejercicios. El primero nos pide calcular la altura de un edificio que proyecta una sombra de 6.5 metros a la misma hora en la que un poste de 4.5 metros de alto proyecta una sombra de 0.9 metros. En el segundo ejercicio nos piden determinar si ambos triángulos que están dibujados son semejantes o no. Entonces, pueden pausar el video, resuelvan el ejercicio y en unos minutos vamos a empezar justamente a desarrollarlos. Bien, vamos a empezar con el primer elemento, ¿de acuerdo? No olvidemos que para que dos triángulos sean semejantes, nosotros necesitamos respetar los lados homólogos. Es decir, fíjense, este lado del edificio, que es la altura, pues es homóloga con la altura del poste. Aquí, bueno, no parece un poste, pero imaginen que teníamos por aquí un postecillo, ¿de acuerdo? Entonces, los lados justamente que son homólogos sería h en la parte superior sobre la altura del poste, que sería 4.5. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? No olviden lo que les dije. Es más, voy a cambiar este 4.5 y lo voy a poner de color azul. No olviden que les dije que teníamos que respetar la proporcionalidad y además las razones. ¿Por qué? Ahora, podemos apreciar que la sombra que proyecta nuestro edificio de 6.5 es homóloga con la sombra de 0.9 metros que proyecta nuestro poste. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, si ya el elemento de uno de los triángulos lo puse como numerador, entonces su segmento o el lado también lo tengo que poner del otro lado de la igualdad como numerador. Por lo tanto, el 6.5 iría en la parte superior. Y como denominador, pues obviamente vamos a poner este 0.9. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya tenemos aquí formada una ecuación. Lo que necesitamos hacer es despejar a la h, que hace referencia a la altura, para saber justo cuál es el valor de este elemento. Entonces, ¿qué decimos? Pues lo que me estorba en realidad es este 4.5. Está dividiendo, lo tengo que pasar del otro lado multiplicando. Entonces decimos que h es igual a 6.5 multiplicado por 4.5 y todo esto dividido entre 0.9. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, si nosotros llevamos a cabo nuestra multiplicación, es decir, tenemos 6.5 por 4.5, arriba me queda 29.25 sobre 0.9. Y si nosotros llevamos a cabo esta división de 29.25 entre 0.9, esto nos queda como resultado 32.5. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que la altura de nuestro edificio es de 32.5 metros. ¿De acuerdo? No olvidemos entonces que tenemos que ir desarrollando nuestra proporcionalidad de la manera como lo podemos ver. Este lado es homólogo, la altura del edificio es homóloga con la altura del poste o de la luminaria. Pues entonces los coloco como una razón. Si ya tomo uno de los elementos del primer triángulo como numerador, pues del otro lado de la igualdad tengo que hacer exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora, digo, si queremos llevar a cabo la comprobación, pues también lo podemos hacer. Lo voy a hacer pues en un cuadrito pequeño. Aquí la comprobación sería el valor de lo que nos da 32.5 sobre 4.5 tiene que ser igual a la división de 6.5 sobre 0.9, que son los valores que nosotros tenemos aquí establecidos. ¿De acuerdo? Ahora, si yo llevo a cabo esa división, 32.5 entre 4.5, como resultado, me queda de este lado un 7.22. Y esto, vamos a ver si es cierto. Bueno, antes de poner el signo de igual, vamos a ver qué es lo que nos queda con la otra división. 7.22. Vamos a ver qué es lo que nos queda. Entonces dividimos 6.5
entre punto 9, pues esto también me queda como resultado 7.22. Y entonces, pues aquí se comprueba la igualdad. ¿De acuerdo? Se cumple esta razón. En realidad, este elemento que estamos calculando es la razón de proporcionalidad de lo que nosotros estructuramos de este lado. Vamos a ver el segundo ejercicio. Lo que les comentaba. Para que dos triángulos sean semejantes, la razón de los lados homólogos debe de ser exactamente la misma. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Las razones o los lados homólogos serían, fíjense, a este vamos a llamarle T1 y a este vamos a llamarle T2. Entonces, si tomo primero los lados del triángulo 1 como numerador, eso siempre lo tengo que hacer. Entonces decimos 12 sobre el lado que es homólogo, pues sería este 18. Tiene que ser igual a ¿qué? Vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerlo del triángulo 2 con un color. Esto tiene que ser igual a ¿qué? Ah, pues bueno, ahora tomo este segmento, este valor de 10, y este a su vez tiene que ser homólogo con este 15. 10 sobre 15. Y por último, esto tiene que ser igual a ¿qué? Ah, pues de nueva cuenta, tomo este elemento de 15 sobre el segmento que es su homólogo, que sería 22.5. Entonces, en realidad lo que tenemos que llevar a cabo sería comprobar cómo se comporta cada una de las razones dadas. Fíjense, vamos a comenzar por la primera. Tenemos 12 sobre 18. Si nosotros llevamos a cabo esta división, pues vamos a hacerla de manera fraccionaria. 12 sobre 18, esto me queda como resultado 0.66. Ahora vamos a ver esta, voy a poner una flechita que hace referencia a la primera razón. Vamos a ver la siguiente, 10 sobre 15. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues de nueva cuenta voy a aprovechar la calculadora, 10 sobre 15. Esto me queda como resultado, otra vez, 0.66. Ya se está cumpliendo en dos de las razones. Vamos a ver qué ocurre con la tercera. 15 sobre 22.5, pues de nueva cuenta, si llevamos a cabo la división de 15 entre 22.5, pues podemos comprobar que de nueva cuenta me queda 0.66. Por lo tanto, como los tres valores son iguales, podemos decir que ambos triángulos sí son semejantes, ¿de acuerdo? Se cumple que sí sean semejantes. Ahora fíjense, este número que calculamos, como les comentaba, es la razón de proporcionalidad. Sin embargo, si lo hacemos de manera opuesta, es decir, ahora los numeradores los voy a tener para el triángulo número 2, vamos a ver qué es lo que ocurre. Voy a borrar lo que tenemos de este lado y por acá voy a continuar con este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que primero vamos a tomar los segmentos de nuestro triángulo 2. Y entonces, ¿qué decimos? A ver, este segmento que vale 18 es homólogo con este que tenemos que vale 2. ¿De acuerdo? Y esto para que se cumpla, a su vez, tiene que ser igual a ¿qué? Ah, pues ahora voy a tomar, pues vamos a tomar este elemento. 22.5. Su homólogo, pues es este 15 que tenemos en la parte inferior. Y esto a su vez, pues tiene que ser igual a ¿qué? Ah, pues ahora tomo este valor de 15 sobre el homólogo, que en este caso va a valer un 10. Entonces, de nueva cuenta, como les comentaba, como tip, tienen que ir resolviendo cada una de las razones. Es decir, 18 sobre 12, 22.5 sobre 15, y aquí abajo, pues un 15 sobre 10. ¿De acuerdo? Vamos a ir calculando cada uno de estos elementos. Si nosotros llevamos a cabo la división de 18 sobre 12, aquí me va a quedar como resultado 1.5. Si yo hago la división de 22.5 sobre 15, de nueva cuenta me queda 1.5. Y ahora 15 sobre 10, pues me queda 1.5. Por lo tanto, podemos decir que el valor de la razón de proporcionalidad es el mismo. Entonces, ambos triángulos son semejantes. Como les comentaba, no importa
cuál de los dos elementos es el que tomemos como numerador, siempre y cuando sigamos respetando esta lógica. Si tomo los del primer elemento como numerador, entonces siempre todos sus segmentos van a estar como numeradores. En este caso. No importa si aquí yo tengo 0.66, se cumple que en las tres razones tenemos el mismo valor. O en este, nos da un número distinto, pero se cumple que en las tres razones tenemos el mismo elemento. Vamos a resolver este siguiente ejercicio en el cual nos dan la siguiente figura. Nos ponen por ahí pues dos triángulos semejantes. Acuérdense, dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, aunque sean de tamaño distinto. Entonces nos indican pues lo siguiente, nos dan por ahí los puntos, los vértices, nos dan ciertos valores y además ahora nos están preguntando cuál es el ancho del río, es decir, cuál es el valor de X. De nueva cuenta, lo que tenemos que hacer es que a la hora de acomodar nuestra razón o nuestra proporcionalidad, tenemos que respetar cada uno de los elementos. Entonces, voy a llamar a este triángulo que se forma T1 y a este otro T2, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles de estos lados son homólogos. Yo puedo aquí apreciar de manera inmediata que este segmento es homólogo con lo que tengo de este lado. Entonces podemos decir que 2 metros, lo voy a dejar sin la magnitud, sin la unidad, y en la parte de abajo voy a poner el número 4, ¿de acuerdo? ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues ahora yo puedo visualizar que del triángulo 2, el valor de X es homólogo con este valor de los 20 que tenemos de este lado. ¿Por qué podemos observar que es homólogo? Fíjense, aquí tenemos formado un ángulo de 90 grados y del otro lado también tenemos formado un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Y entonces ahora sí, lo que llevamos a cabo, pues va a ser el despeje de nuestra X. Aquí podemos decir que lo que nos estorba es el 20 que está dividiendo. Por lo tanto, pues este 20 lo tenemos que pasar del otro lado multiplicando. Entonces, 2 multiplicado por 20 sobre 4 va a ser igual a X. Hacemos la multiplicación arriba, 40 sobre 4 va a ser igual a X, por lo tanto esto implica que X es igual a 10. Entonces el ancho de nuestro río vale 10. Si nosotros queremos llevar a cabo la comprobación, pues simplemente sustituimos el valor que hemos encontrado dentro de esta proporcionalidad y veamos realmente si se cumple o no nuestro elemento. Entonces aquí ¿qué decimos? 2 cuartos debe de ser igual a 10 sobre 20, ¿de acuerdo? Si nosotros llevamos a cabo este primer proceso de 2 cuartos, pues eso me queda como resultado un 0.5 de forma decimal, ¿de acuerdo? Esto de forma decimal. Y del otro lado, 10 sobre 20, pues también me queda 0.5. Por lo tanto, se cumple nuestra proporcionalidad. La razón de los dos lados es exactamente la misma. Ahora les digo, esto que tenemos es en decimal. También lo podemos sacar como una parte fraccionaria. Fíjense, de este lado, 2 cuartos, ambos son múltiplos de 2, son pares. Por lo tanto, los podemos dividir entre 2. ¿Y aquí qué me queda? Pues de este lado me queda un medio. Del otro lado vamos a simplificar 10 sobre 20. Lo voy a hacer en esta parte superior. 10 sobre 20, podemos decir que ambos elementos son pares. Dividimos ambos entre 2. Arriba me queda 5, abajo me queda 10. ¿Qué otra simplificación podemos llevar a cabo? Pues ambos elementos ahora son múltiplos de 5. Por lo tanto, los puedo dividir entre 5. 5 entre 5 me queda 1. 10 entre 5 me queda 2. Entonces, 10 sobre 20, pues va a ser igual a un medio. Entonces, la razón ahora la estamos representando de manera fraccionaria y se cumple nuevamente la igualdad en ambos elementos. Entonces, lo que tenemos que cuidar, no olvidemos, es estructurar bien nuestras proporciones, nuestras razones, cuidar los segmentos que vamos a ir tomando, si están como numeradores o como denominadores, y por último, pues simplemente cotejar con la comprobación
que la razón, ya sea decimal o fraccionaria, se cumpla en ambos elementos de esta ecuación. ¿De acuerdo?